la placenta compartida, digamos que a uno le tocó el 80 y el 20% al otro, y también por la presencia de anastomosis. Esos son los dos grandes fenómenos fisiopatológicos subyacentes a la patología mononuclear. Vamos a ver el primero, que es decir, el porcentaje de placenta que le toca a cada quien. Es lo más fácil de entender. Bueno, aquí pueden ver ustedes una placenta monocorial y pueden ver que por un lado el feto que quedaría a su derecha pues tiene una gran cantidad de territorio placentario, si lo pueden ver, a diferencia del izquierdo. El izquierdo tiene muy poca cantidad de placenta. Bueno, esto es lo que da pie a la restricción en el crecimiento selectiva. No vamos a hablar de ella, simplemente habrá que decir que existen varios tipos y que están clasificados básicamente por la cantidad de anastomosis que se comparten, la cantidad de placenta que tienen también y los fenómenos Doppler que nos podemos encontrar a nivel de la arteria umbilical. Otra patología que también es muy sencilla de entender, ya aquí surge de las anastomosis. Entonces vamos a ver de varios tipos de anastomosis, pero las más sencillas también son aquellas que explican la secuencia TRAP, es decir, la perfusión arterial reversa que va de un feto para otro. Ustedes pueden ver, sí se ve el cálculo, ¿verdad? Bien, entonces ustedes pueden ver que aquí están los dos cordones. Vean cómo este tiene una vena y dos arterias en azul, lo mismo que este. Vean cómo tanto las arterias como la vena pueden pasar sin pasar a la microcirculación, sin pasar al cotiledón tal cual, al otro cordón. Es decir, están haciendo como un cortocircuito o digamos un atajo entre un cordón y otro. Este tipo de anastomosis se llaman anastomosis superficiales. Pueden ser arterioarteriales, como es el caso de la secuencia TRAP, o venovenosas. El punto es que son bidireccionales y que en caso de que, como en la secuencia TRAP, se asocie un feto con corazón y otro sin corazón, lo que sucede es que el gemelo bomba, que es este, pasa a través de las arterias a la circulación, y este solo alcanza a desarrollarse más o menos hasta el pecho. Esa es la fisiopatología que está detrás de la secuencia TRAP. Así es como se ve por ecografía y así es como se ve al nacimiento. Pero tampoco vamos a seguir hablando de la secuencia TRAP. Las últimas dos patologías que están muy relacionadas, íntimamente relacionadas, es la transfusión feto-feto y de lo que sí vamos a hablar hoy, que es la secuencia TAP o anemia policítica. Vamos a entender qué es lo que pasa en este tipo de secuencias, porque las dos son secuencias. En realidad, la secuencia no es un síndrome, el síndrome de transfusión feto-feto, es una secuencia, hay una alteración primaria y eso da una secuencia de eventos. Desafortunadamente ya se generalizó mucho el síndrome y entonces todo el mundo le llama síndrome, pero en realidad es una secuencia. ¿Por qué surge la secuencia de transfusión feto-feto y la secuencia TAP? Bueno, surgen por un circuito desequilibrado de anastomosis profundas unidireccionales AD que promueven el flujo neto en un solo sentido, además de una relativa escasez de anastomosis superficiales AA y BB bidireccionales compensatorias. Entonces esto a lo mejor parece un poco complicado, pero vamos a entenderlo, porque de eso se trata. Bien, el panel de abajo es lo que ya habíamos visto. Son anastomosis superficiales que pueden ser arteriales o venosas que forman atajos y no pasan a la microcirculación del cotiledón. ¿Qué pasa en las anastomosis profundas? Bueno, ese es el panel de arriba. Vean, lo que normalmente sucede en un embarazo único, con feto único, es que vienen las arterias, perfunden al cotiledón, pasan a la microcirculación y ese mismo cotiledón es drenado por una vena que regresa sangre oxigenada hacia el feto. Eso es lo que sucede. Pero ¿qué sucede cuando la misma placenta está perfundida por dos circulaciones fetales? Bueno, lo que sucede es que en las anastomosis profundas que pasan a la microcirculación,
puede suceder, y de hecho es lo que explica a estas dos entidades patológicas, viene una anastomosis arterial, arteriovenosa, viene la rama arterial, perfunde al cotiledón, pero este cotiledón es drenado por una vena que no corresponde al mismo feto y va al otro feto. Y así es como estas anastomosis A, B, que son característicamente profundas, se explica que sean unidireccionales, precisamente por esta condición. Viene de un feto, pasa a la microcirculación y se drena por otra circulación fetal. Esto es lo que da pie a que se desarrollen estas dos condiciones. Vamos, digamos, a explicarlo con manzanas. ¿Qué cosas se tienen que dar, qué características se tienen que dar para que haya equilibrio entre los dos fetos? Bueno, que haya anastomosis AB, que van de un sentido a otro, y que haya también en otro sentido. Esto va a mantener el equilibrio. Pero en caso de que no tuviéramos suficientes, entonces existen las anastomosis, ya sea AA o BB, que también nos permiten una compensación. ¿Qué sucede si hay solamente anastomosis AB en un sentido y no en el otro? Y aparte hay una relativa escasez de anastomosis AA. Bueno, que el flujo neto, y ahí es donde viene el desequilibrio, el flujo neto va del feto 2, que está ahí, al feto 1. Aquí, bueno, tratando de hacer una metáfora, el feto 1, la F1 se ve muy grande y la F2 se ve pequeñita, es decir, está recibiendo más sangre el feto 1 que el feto 2. Entonces, ahora sí se entenderá, vamos a la diapositiva previa. Surgen, o sea, la secuencia de transfusión feto-feto y PAP surgen por un circuito desequilibrado de anastomosis profundas unidireccionales AB que promueve el flujo neto en un solo sentido, además de una relativa escasez de anastomosis superficiales, ya sean AA y BB, bidireccionales compensatorias. Esa es la fisiopatología que subyace a estas dos condiciones. Habrá que decir que en embarazos monocoriales normales, las anastomosis bidireccionales superficiales están más o menos en el 80%, se observan en el 80% de este tipo de embarazos monocoriales normales, en el 25% de embarazos complicados con transfusión feto-feto, y solamente en el 11%, y son muy pequeñitas las que se observan en la secuencia anemia policística. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí ya viendo por el lado fetal cómo discurren en la placa corial una anastomosis AA. Vean cómo va de una circulación directa a la otra. Esta es una anastomosis AA. Es muy clara. Si la ven, como no pasa la microcirculación, simplemente va de un cordón al otro sin meterse a la placa corial. Aquí es como se ve las anastomosis AB. Vean cómo se mete a la placa corial. Aquí una arteria se mete a la placa corial y la vena surge más o menos a una distancia de menos de 1 centímetro, la vena, y entonces viene la unidireccionalidad característica. Estas tres son anastomosis AB. Es muy importante que ustedes vean, porque se entiende claramente solamente al ver la superficie de la placa corial. A nivel fetoscópico, pues se pueden ver exactamente los mismos hallazgos. Vean cómo llega, por ejemplo, en este aquí está, vean cómo llega la arteria y se drena por la vena. Si lo pueden ver, aquí hay una muy pequeñita, ya alcanzan a ver, es muy chiquita, que es menor de 1 milímetro, que son las características que se ven en secuencia TAP. Y bueno, este es el paso típico de una arteria sobre una vena, y este típico hallazgo permite más o menos establecer qué direccionalidad tiene en su circulación una placenta rara.
Entonces, bueno, ahí sobreviene, en el caso de transfusión feto-feto, la secuencia típica. Un bebé tiene mucho líquido, una vejiga muy grande y una serie de hallazgos Doppler, y el otro tiene una vejiga ausente, muy poco líquido y también una serie de fenómenos Doppler. Aquí están los distintos criterios, pero no vamos a hablar de transfusión feto-feto. ¿De qué sí vamos a hablar? Vamos a hablar de la secuencia por sistema interfetal, secuencia anemia, pues, que es una condición que se presenta más o menos del 3 al 5% de los embarazos monocoriales, así en general, y hasta en el 13% de las secuencias de transfusión feto-feto post-láser. ¿Qué es lo que caracteriza? Bueno, ya lo dijimos hay anastomosis superficiales, escasas o nulas, y las profundas son pequeñas. Estos son los criterios. Anastomosis AB menores de 1 milímetro, en donde hay un paso escaso pero continuo de más o menos 5 a 15 mililitros por día de sangre. Hay una escasez, y las que están presentes son muy pequeñas, de anastomosis AA. Y bueno, esto da pie a que los mecanismos compensatorios típicos de la transfusión feto-feto no se instauren, y entonces esto evita que la secuencia polioligo se establezca, que es finalmente un criterio importante, que no esté la secuencia polioligo, que esto entonces ya nos habla de transfusión feto-feto y no de secuencia TAP. Nuevamente aquí están las placentas. Vean cómo en el panel de la izquierda, en la placenta de la izquierda, están estas anastomosis AB muy pequeñitas. Aquí están señaladas con estas flechas, apenas se alcanzan a ver, a diferencia de las que ya habíamos visto, que estas son grandes. Si se dan cuenta, el diámetro que tienen es en realidad muy distinto. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, básicamente lo que hay que hacer, como en otras condiciones en donde hay anemia en el feto, es medir la velocidad pico de arteria cerebral media, que característicamente en el donante está por arriba de 1.5 múltiplos de la mediana, y que en el receptor está por debajo de 1. Hay algunos otros que proponen que funciona mejor un delta de 0.5 mol, eso pues está por probarse, pero son dos criterios que están propuestos. De manera análoga a lo que sucede con la transfusión feto-feto, también está propuesta una escala como la que propuso Quintero. Si ustedes tienen en la memoria fresca la escala de Quintero, se dan cuenta que lo único que difiere básicamente son los estadios 1 y 2, en donde básicamente son los fenómenos de velocidad en arteria cerebral media lo que nos dan estos dos estadios. Si, como ya decíamos, en el donante está en 1.5 mol y en el receptor de 1 o menos, pues entonces es el estadio 1, y si la diferencia es un poco mayor, 1.7 y 0.8 respectivamente, entonces estamos en un estadio 2. Y bueno, ya los demás estadios son análogos a lo que sucede en la transfusión feto-feto. ¿Qué otros hallazgos podemos observar? Pues podemos observar un diferente grosor placentario, básicamente por las distintas hemodinamias que hay en cada una de las placentas. Esta placenta de la izquierda, que dice A, es la placenta del anémico. Si se dan cuenta, existe una diferencia de grosores impresionante, y también una ecogenicidad aumentada, a diferencia de la del policitémico, que está más delgada y la ecogenicidad es menor. Otro signo que también se ha descrito en la secuencia TAP, es el hígado en cielo estrellado. Este hallazgo, que se caracteriza por estos puntos hiperecoicos, que son básicamente las paredes de las vénulas porta, que se hacen todavía más evidentes cuando uno compara lo que se llama ya el cielo. Las estrellas serían estos puntos hiperecoicos en relación a el hígado, el parénquima,
que está ligeramente hipoecoico y que entonces hace mucho más evidente las paredes hiperecoicas de las vénulas porta. Esto es en la etapa prenatal. En la etapa postnatal, bueno, se dan cuenta que a simple vista podemos ver diferencias en los bebés, pero bueno, existen criterios, aparte de que haya una diferencia muy marcada de la cantidad de gramos por decilitro de hemoglobina, y en la medida en la que sea mayor también se puede estadificar. Es un criterio patognomónico tener una diferencia de 1.7 entre las puertas reticulocitarias de cada uno de los fetos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque al momento del nacimiento puede haber una transfusión aguda, y al haber una transfusión aguda, de todas maneras nosotros nos encontraríamos un cierto grado de diferencia de hemoglobina en cada uno de los bebés, pero en realidad la transfusión no fue crónica a lo largo de la etapa prenatal, fue exactamente al nacimiento. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues que no se tomaron las precauciones adecuadas para que no hubiera una comunicación. De tal forma que, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Bueno, vemos los reticulocitos, y si los reticulocitos son normales, no hay una diferencia de 1.7 en relación al otro, en la razón. Esto lo que haría pensar es que fue una transfusión más bien transparto y no en la etapa prenatal. Si existe una diferencia de reticulocitosis, evidentemente que tendría que tener reticulocitosis muy por encima del que no, pues sería el anémico. Si existe esta diferencia marcada, bueno, pues entonces en este momento podríamos sospechar, o sería un dato que apoyaría fuertemente el que sí existió la secuencia TAP. También es importante asomarse a la placenta, ya decíamos, ver estas anastomosis muy pequeñitas, milimétricas, menos de 1 milímetro, y la relativa ausencia de anastomosis direccionales AA o BB. Hay que darle vuelta a la placenta para ver la cara materna, y si se dan cuenta, esto también nos pudiera orientar sobre si hubo una secuencia TAP. También se ha tratado de validar esto a través de la toma de fotos bueno, analizándolo con softwares para establecer diferencias de las dos áreas en cuanto al tono de las dos áreas de la placenta. Es importante también que se entienda que la secuencia TAP puede haber cierta sobreposición. De hecho, se ha visto que hay un cierto grado de transfusión en todos los embarazos monocoriales, pero puede llegar a suceder hasta en el 10% de la transfusión feto-feto, también puede haber una secuencia TAP, y también la restricción al crecimiento puede estar acompañada. Más allá de que hay sobreposición en todas las patologías que hemos hablado monocoriales, también hay que tomar en cuenta que estos embarazos pueden llegar a complicarse con otras condiciones, enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo, parto pretérmino espontáneo, diabetes gestacional, y todo esto hace en ocasiones muy complicado el manejo. Ya para concluir, no está de más decir que las intervenciones terapéuticas en relación a esto pues son varias. Puede ser simplemente establecer una vigilancia seriada y finalización del embarazo. Esto generalmente sucede cuando los estadios son tempranos, digamos un estadio 1, y ya estamos cerca de un momento en donde a los fetos les va bien, hay una razón para pensar que la función placental, la función pulmonar es ya suficiente como para que puedan nacer. Otras estrategias han incluido la transfusión intravascular o intraperitoneal, que esta última es la que en ocasiones se ha llegado a preferir. El problema de estas intervenciones es que si bien al feto donante le va muy bien que le pasemos algo de sangre, el problema es que al feto receptor no le va nada bien, porque entonces va a tener un cúmulo adicional, le está soportando la sangre del hermano y aparte la que le estamos transfundiendo. ¿Esto qué pasa con esto? Bueno, que se puede desarrollar un síndrome de hiperviscosidad del receptor, y entonces se vienen complicaciones como necrosis de
de extremidades o dérmicas, y eso no es deseable. Entonces esto básicamente se ha abandonado. Algunos otros investigadores han propuesto la exsanguinación parcial del receptor y usar esta sangre para transfundirla al donante. Esto, bueno, es una opción, sobre todo cuando no tenemos la opción de láser, que desde mi punto de vista es la opción. ¿Por qué? Porque es lo único que nos da un tratamiento etiológico. A lo largo de la historia de la introducción de la ablación láser, que ya tiene más o menos unos 25 años del descrito del síndrome, se ha pasado por al menos 4 variantes. La ablación láser sistemática, que básicamente está encaminada a coagular cada una de las anastomosis que pasan el ecuador de membrana. Aquí ven cómo está la membrana, y entonces cualquier vaso que cruce esto se coagula. Esto no, aunque disminuyó mucho la morbimortalidad, que es altísima la mortalidad de la transfusión feto, cerca del 90%, la disminuyó más o menos un 30%, se fue sustituida por una técnica que se le llamó selectiva. Esta técnica selectiva que en realidad no toma en cuenta la inserción de la membrana, es más bien se enfoca al ecuador vascular, no al ecuador de membrana, y entonces realmente aquí es establecer de dónde a dónde van las anastomosis y coagular todas aquellas que crucen cuando se establezca el ecuador vascular. Como pueden ver, es más o menos aquí el ecuador vascular. Posteriormente, una modificación de esta última es la secuencial, en donde se ha propuesto que primero se coagulen aquellas anastomosis que van del donante, es decir, la A, al receptor, es decir, la B, y entonces primero se coagulan esas y luego coagular las que van en sentido contrario. Esto daría tiempo a que haya un regreso de la sangre hacia el donante, al menos en el tiempo que se está interviniendo. Y por último, la técnica que se usa actualmente, que es la técnica Solomon. Esta básicamente es muy similar a las que ya se describió. Se coagula cada una de estas y luego el tejido que está entre cada una de ellas también se coagula con láser y bueno, finalmente esto disminuye, se ha demostrado que disminuye mucho la recurrencia de transfusión feto-feto y de ese hasta 13% de complicaciones por secuencia anemia policitemia en embarazos que fueron intervenidos por esta técnica. Entonces esta es básicamente cómo se hace la ablación láser de las arterias que hacen anastomosis en la placa coidal de la placenta. Como ven, pues cada una de estas modificaciones de la técnica han impactado en un mejor pronóstico. Estamos hablando que al menos el 80% de los fetos con transfusión feto-feto sobrevive al menos un bebé, y si se dan cuenta cómo cada una de estas técnicas ha ido mejorando paulatinamente el pronóstico tanto de uno como de dos bebés, y por supuesto disminuyendo la probabilidad de que haya 0 virus. Entonces, simplemente para concluir, bueno, el TAFS es una forma crónica de transfusión feto-feto, surge por un desequilibrio entre anastomosis, es más frecuente post-ablación láser, se puede diagnosticar con el uso de arteria cerebral media, que es algo que tenemos a la mano y que todos tenemos que saber medir. Disminuye su frecuencia la técnica de Solomon y su manejo debe ser muy. Muchísimas gracias.